Hey, muy buenas a todos, gente extraña y enferma de YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Witblade y en esta ocasión les traigo un video sobre la nueva actualización Más allá de Velo de Albion Online. La mega actualización que hemos estado esperando durante mucho tiempo y ahora estamos aquí. Chicos, antes de continuar con este video, recordarles que estoy en Twitch todos los días de un horario aleatorio, así que no les puedo decir, pero estoy, cuando prendo stream, unas 12 horas o 10 horas jugando con ustedes. Si juego con ustedes es HC, y si juego normal, puedo también juego corruptas. Sí, juego corruptas en nivel Slayer y también juego en corruptas en nivel Stalker cuando estoy de chill, ¿no, chicos? Espero que vengan. Chicos, en este momento no tengo drops, sí, no tengo drops, pero tengo unas recompensas por estar viendo mi stream. Por 60.000 puntos vas a poder canjear un cofre. Sí, un cofre de HC y te lo voy a regalar. Si el cofre sale con 2 millones te lo regalo igual. Si el cofre sale con 6 te lo vuelvo a regalar, ¿no? Chicos, también se puede canjear otro tipo de cosas. Por 240.000 puntos puedes canjear un premium de 30 días solamente por ver el stream. Imagínense un premium solamente ahí por estar viendo un stream de una persona como yo. Chicos, aparte de eso, también está otro premio más de... Si tú consigues 500.000 puntos, te voy a dar un set 8-3 Masterpiece que vale 50.000 millones, ¿no? Un set como Policía del Tanque Masterpiece, una ballesta repetidora junto con algo más, etcétera, ¿no, chicos? También puedo, por 1.000.000 de puntos, te voy a dar un mamut crafteado por mí. Vamos a hacer un video y te lo voy a dar en stream y te lo voy a dar shopeadito para ti, chicos. Recuerden, no olviden venir a mi canal de Twitch. Aquí van a poder aprender cosas de HC, nuevas pool que estoy probando y saludar un ratito. Hasta la próxima. Vamos aquí, sigamos con el video. Ok. Confirmado, noticia de última hora, llega el 21 de noviembre del 2022. A 19 días del fecha que estoy grabando este video, 2 de noviembre del 2022. Y va a traer todo lo que ya hemos visto en el test server aquí. Vamos a ver aquí, más allá de Velo, el 21 de noviembre del 2022, Albion Online hacerá su próxima gran actualización de contenido más allá del Velo. Esta actualización llevará a los jugadores a los rincones más extraños y mágicos de Albion. Y le revelará nuevas y misteriosas tierras para explorar y tesoros para contemplar. Esto ya lo hemos visto en el test server con los videos del 8.4, la nueva ciudad, la niebla, escondites, etcétera, etcétera. Está lleno de contenido esta actualización y va a estar lleno de desgracias y pues beneficios, porque pues el mercado se va a caer el 21 de noviembre, se va a caer el mercado o va a subir dependiendo de lo que vemos aquí en este resumen de actualización. Podemos ver que la nueva ciudad de Brasilia, artefactos, armaduras hechas con los artefactos que se llaman las armaduras féricas. Y los nuevos .4 que sería 8.4, 7.4, 6.4, etcétera, ¿no? Pristino se va a llamar el .4, que sería el legendario. Caminos avalonianos, escondites centrales y mejoras de calidad. Todo esto en un solo parche y lo vamos a resumir lo más rápido posible para que te puedas ir y hacer una... no, ya. La niebla. A través del velo presenta uno de los trabajos de desarrollo más ambiciosos de la historia de Albion Online, que es, pues, que te puedas poner en la niebla, ¿no? Que es un lugar abierto para solo y dúos, entre comillas, porque ya vimos en el server que se pueden hacer algunas bloods por el rango de acción de los portales, ¿no? De que puede que un portal se junte con otro, se conecten, entonces si hay mucha gente cerca de la zona donde se conecta el portal, pues va a haber una blood, lo más seguro, ¿no? Los primeros días lo más seguro es que sí. Ok, vemos que hay una entrada de un jugador y dos jugadores, depende de su tamaño, que ya hemos visto eso, variedad de PvE y PvP, que es la recolección, y el PvP, pues que te puedes encontrar con jugadores, sin la presencia de grandes grupos. Esto, pues más o menos, ¿no? Encontrar criaturas conocidas y nuevas en el entorno mágico intacto. Bueno, pues hacer un entorno que va a ser como nuevo todos los días, como cualquier lagar, como un portal de Avalon, podría decirse, pero una niebla, ¿no? Ok, la nueva ciudad de Brasilia. La nueva ciudad de las nieblas, ¿no? Que sería como una ciudad de Marlon Merlindez y Morgana Res, que está en zona negra, tiene su mercado, tiene su crafteo, tiene su banco, tiene su lugar de HC, su lugar de arenas de cristal, su lugar de cristal de PvP, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene salida a la niebla, tiene muchas cosas, es como una ciudad normal, pero escondida en la niebla. Entonces ya veremos cómo va a estar el mercado o cómo va a estar para craftear ahí, ¿no? Va a ser un poquito complicado, lo más seguro. Y bueno, va a ser una base para poder explorar los antiguos reinos de la niebla. Pero que recordemos que son cosas antiguas que se han perdido en Albion Online y ahora pueden centrar a ello, ¿no? En teoría. La niebla PvP y PvE. Ok, la niebla ofrece una gran variedad de oportunidades de juego en el mundo abierto para jugadores solos y dúos. Existen zonas letales y no letales, dependiendo de la zona por la que hayas entrado. Esto quiere decir que si tú entras por zona azul,
pues lo más seguro es que toque lo más seguro es que toque una zona no letal. Si entrases por zona negra o zona roja, pues se va a tocar una zona letal sí o sí, ¿no? 1 versus 1, 2 versus 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y las recompensas serán valiosas. Imagino que el loot de la persona que mates o el loot que den porque es PvP o no PvP, ¿no? Y esa fase pueden encontrar nuevas criaturas que sería el Wall Painter, el Tiger, el Grifo, el Tejevelos, el dragón férico y algunas regiones de la niebla estarán encantadas con enemigos más poderosos pero más valiosos, o sea, como los enemigos bufeados del mundo abierto, ¿no? Armaduras de hadas son las nuevas armaduras que vamos a encontrar, que serían armaduras de placa, cuero y tela, ¿no? Que sería la férica, la tela, camina nieblas, el cuero, y crepuscular, la de placas, ¿no? Que tendrán nuevas habilidades, que sería telaraña, imagen posterior, magia salvaje, etcétera, ¿no? Que ya lo hemos visto en muchos videos y en este server con más detalle, ¿no? Nuevos niveles de encantamiento pristino. En la tierra lejanas han empezado a aparecer recursos encantados como nunca antes, conocidos como recursos pristinos. Son extremadamente raros y solo aparecen en zona negra en Albion Online. Aparecen como tesoros de recursos en el mapa de región y del mundo, así que cualquier aventurero que lo descubra no estará solo. Y como están protegidos durante un tiempo, cuando aparecen es más probable que se produzcan feroces combates por los valiosos tesoros, ¿no? Estos recursos ofrecen nuevas oportunidades para los comerciantes, refinadores y artesanos, sobre todo porque también se pueden crear mediante la transmutación. El equipo que se fabrica a partir del recurso prísticos tiene un flujo de nivel .4, lo que aporta una nueva dimensión para armas y para armaduras de todos los niveles y contenidos. Esto quiere decir, chicos, que el equipo solamente se puede fabricar desde los recursos. O sea, que si un ítem tú lo compras a 8.3 Masterpiece o 8.3, pues no se va a poder subir a .4. Esto pues va a ser un cambio en la economía de los 8.3. Si ya están bajos van a bajar más, los .4 van a costar mucho, pero tranquilos. ¿Cómo se van a conseguir los recursos? Los recursos van a conseguir en zona negra, como les había dicho. Solamente que un poquito complicado, ¿no? Porque si estás en zona azul y tú eres farmer de zona azul, pues no te vas a encontrar los recursos porque sí o sí tienes que ir a zona negra, ¿no? Los tier 4, 4.4 se van a conseguir en tier 5 zona negra, los tier 5 también y los tier 6. Los tier 6 se puede conseguir los tier 7, en el tier 7 vas a poder conseguir tier 7, etcétera, 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 ¿no? Bueno, estos recursos pues van a ser solamente exclusivos de zona negra. No obstante, puede que se consiga también en la niebla, porque pues niebla es zona negra, Avalon es zona negra, entonces más seguro que se consigan también ahí. Ok. Va a tener un tiempo de aparecer. Ok, te va a salir en el mapa como un tiempo, como un orbe. Imaginemos que es un orbe o un vortex, ¿no? Entonces va a ser un tiempo de unas 4 horas, algo así, ¿no? Entonces pues van a poder armar peleas de mediana, baja y gran escala, ¿no? Lo más seguro es que los primeros 10 se arme de mediana y gran escala por los gremios top que van a querer ir por esos recursos que van a costar muy caro. Entonces pues vas a ver a tu gremio diciendo Call to Arms para el recurso .4. Todos los farmers tier 8 vayan ahí. XD. Ahora van a querer a farmers de tier 8 en el gremio, ¿no? Lo más seguro. Y que estén bufeados con un pastel de 0.7.3, que estén al full SP, que tengan un martillo de Avalon, que estén mamadísimos para que puedas agarrar lo más posible de ese recurso. Ok, chicos, feroces combates y valiosos tesoros. Aquí se caben muchos combates y los tesoros que vas a conseguir. También se va a poder crear mediante la transmutación. La transmutación, chicos, para los que no saben, es pasar de un recurso de .2 a .3 o de .3 a .4 en el mismo lugar donde refinas, ¿no? Entonces esto va a ser muy muy rentable para la gente que compre ahora 8.3 y lo suba a 8.4, porque va a subir de precio dado que ya está confirmado que se van a poder transmutar. Y por último, revisión de los cambios de Avalon. Ahora en Avalon Online, en Avalon va a haber arañas de cristal, va a haber tesoros de mundo abierto y la evolución de monstruos como Open World, ¿no? Que van a subir de nivel los monstruos y van a ser más poderosos, y entre más poderosos van a dar más beneficios. Y vas a poder hacer un HO de seguro, podría decirse un escondite central, ¿no? Va a haber núcleos, que serían los orbes, para poder subir tu HO, entonces vas a poder crecer en HOs, pues ahora que van a subir de nivel, y van a salir directamente desde los caminos de Avalon, no vas a tener que ir de zona negra a Avalon, así entonces va a ser mucho más fácil, y va a ser mucho más rentable conseguir un HO en los caminos de Avalon, ¿no? Mejoras de calidad, ahora los gremios van a poder tener su propio escudo, mucho mejor bonito, más hermoso, puede ser a tu gusto. Ahora los equipamientos de gremio ahora se pueden comprar y equipar directamente en el mercado o en los cofres para poder utilizarlos, ¿no?
Además se introdujeron nuevas mejoras de interfaces de grupos para los jugadores de móviles. No sabe más bonito en móvil, ¿no? Mejoras adicionales, además de todo lo anterior, ofrece una amplia gama de mejoras y actualizaciones entre los que incluyen mejoras visuales en pantalla y selección de personajes, que sería cuando escoges tu personaje para entrar a Albion, pues se va a ver más bonito, ¿no? Tutoriales de tabla de destino de aprendizaje para la fama amarilla, mejoras de enfoque y lanzamiento de hechizos desde móvil. Y esto es todo lo que nos ofrece la nueva actualización Más Allá del Velo, que no es poco. Esto, en mi humilde opinión, chicos, si ustedes saben algo de economía, pues van a entender lo que estoy diciendo, y si no saben, pues mejor ya váyanse del video. ¿Qué va a pasar el 21 de noviembre? El 21 de noviembre va a ser un caos. Si ya es un caos ahora, que ni siquiera ha llegado el parche, ahora imagínense el 21 de noviembre. Con el nacimiento del punto 4, todos 7.8.3, 7.3, 7.2, etcétera, van a bajar de precio exorbitalmente, porque todo el mundo se va a enfocar en 8.4, dado que el 8.3 no se va a poder subir a 8.4, es directamente crafteado desde el recurso .4. Entonces va a ser un caos, toda la economía se va a tumbar. ¿Qué va a pasar aquí? Los farmers van a ser los ganadores de todo esto, porque los farmers van a poder conseguir recursos 8.4, van a poder conseguir recursos 8.3, y aunque no pueden conseguir un 8.4, van a poder transmutar ese recurso a 8.3 y convertirlo en 8.4. Van a sacar mucho profit. Los crafters van a poder hacer lo mismo, comprar un orden de compra y craftear 8.4. Entonces los gremios son los más beneficiados, los crafters son los más beneficiados, y los crafters son los más beneficiados en esto, entre comillas, porque recuerden que en Albion Online es muy competitivo, y pues van a bajar de precio algunas cosas, van a subir de precio algunas cosas, etcétera, etcétera. El 21 de noviembre va a ser un caos, completamente un caos. Ya se los digo yo, va a ser un caos total. Nadie va a saber qué hacer. El primer .4 que se consiga va a ser el más caro de todo Albion Online, que puede rebasar incluso los 100 millones de silver, dependiendo cuántos sean y dependiendo qué tan raro y qué tan costoso sean. Y esa va a ser mi opinión. Los caminos de Avalon van a cambiar mucho. Ahora ya los caminos de Avalon van a ser más prestigiosos para los gremios y más valiosos. El único problema siempre ha sido poder entrar a ese camino o a ese lugar donde tienes tu HO. Pero bueno, independientemente de eso, pues es un poquito más hermoso de que puedas craftear en un camino de Avalon que en zona negra, ¿no? Ok, esto ha sido todo, chicos. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Wilbert. No olvides suscribirte, darle like y irme a seguir a Twitch, que hago streams todos los días. Adiós.